Esta es la hija del presidente más poderoso del mundo. ¿Sabías que existe una hija de presidente cuya fortuna supera la de Kylie Jenner y Oprah juntas? Desde a Princesa Isabel de Bélgica hasta Malia Obama de Estados Unidos. Hoy te revelaré quién es, cómo logró amasar semejante riqueza y por qué todos los reflectores se desviaron de la política para enfocarse en ella. Número 6. La princesa Isabel de Bélgica. Es la princesa que no necesita corona para llamar la atención. Con tan solo 22 años, la princesa Isabel de Bélgica ya se ha convertido en una de las figuras reales más cautivadoras de Europa. No por escándalo ni rebelión, sino porque ha dominado discretamente el arte de la presencia. Cada vez que aparece, ya sea en un desfile militar o en un baile real, la sala se transforma. Las cámaras la enfocan. Los comentaristas contienen la respiración, porque hay algo en ella que no parece ensayado. Parece predestinado. Nacida del rey Felipe y la reina Matilde, nunca se supuso que se integrara sin más. Es la primera heredera de la historia belga que asumirá el trono bajo las leyes de sucesión actualizadas del país. Pero ni siquiera eso explica el atractivo que ejerce sobre el público. Lo que distingue a Elizabeth es su capacidad para equilibrar lo impensable. Un día se entrena en la Real Academia Militar de Bélgica, marchando por las gélidas Ardenas con el uniforme de combate completo. Al siguiente, aparece vestida de Dior Couture en un banquete de Estado junto a jefes de Estado europeos. Y en ambos mundos, no solo se adapta, sino que se adueña del espacio. Fuentes cercanas a la realeza afirman que habla 4 idiomas con fluidez, incluyendo holandés, francés, inglés y alemán. Estudia en Oxford, donde sus compañeros de clase afirman que se mueve sin seguridad ni pretensiones. Los paparazzi luchan por pillarla desprevenida porque, o bien va 2 pasos por delante, o bien simplemente no se inmuta. En un mundo obsesionado con el drama real, Isabel se ha convertido en una paradoja. Elegante pero con los pies en la tierra, visible pero misteriosa, noble pero intensamente moderna. Pero su impacto no es solo estético. En la celebración del Día Nacional de Bélgica, pronunció un discurso que silenció a la multitud. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Sin notas, sin teleprompter, solo una confianza silenciosa y un contacto visual penetrante. Generales militares, dignatarios extranjeros, incluso reporteros experimentados. Todos lo notaron. Y en ese momento, quedó claro. No era solo una hija real. Ya se estaba convirtiendo en soberana. Aún así, a pesar de su creciente estatus, Isabel sigue el protocolo real al pie de la letra. Nunca hace alarde de su riqueza, nunca genera controversias, nunca traspasa los límites de su rol. Su imagen es pulida, precisa y mesurada al instante. Pero es precisamente por eso que cautiva. No busca ser viral, busca ser atemporal. Y, sin embargo, incluso en el mundo de la elegancia y la moderación, surge un poder diferente. Uno que no depende de monarquías ni academias militares. Pero por muy controlada y serena que sea Elizabeth, su hija vive en el extremo opuesto, donde las cámaras no son toleradas. Son parte de su ADN. Y cuando pisa la Semana de la Moda de París, no sigue un protocolo real. Es la pasarela. Número 5. Alexandra de Hannover, Mónaco. Es una bailarina real, asidua a las pasarelas y la única princesa de Europa con linaje tanto de Mónaco como de la antigua Casa de Hannover. Pero lo que distingue a Alejandra de Hannover no es solo su linaje. Es la forma en que se mueve entre 2 mundos sin pestañear. Es hija de la princesa Carolina de Mónaco y nieta de la leyenda de Hollywood Grace Kelly. Pero Alexandra no está atrapada en la nostalgia. Forma parte de una nueva generación de miembros de la realeza, nacida en el antiguo poder, moldeada por la influencia moderna y con una belleza que se percibe a la vez natural y cinematográfica. A sus 24 años, ya ha desfilado por las pasarelas de Chanel, asistido al Rose Bowl con vestidos adornados con cristales y competido internacionalmente como patinadora artística. Su formación comenzó en estudios de ballet y pistas de hielo, no en los pasillos de un palacio, y se nota. Su postura, su control, su mirada serena, son de esa belleza que no llama la atención, sino que impacta. Habla francés, alemán e inglés con fluidez, se educó en escuelas privadas de élite, y a diferencia de muchos otros miembros de la realeza europea, no es famosa por naturaleza. Se ha convertido discretamente en un icono del mundo de la moda. Puede que su Instagram sea privado, pero eso no ha impedido que los editores de moda sigan cada atuendo que usa en eventos públicos. Ya sea con un conjunto azul pálido de Chanel o un vestido negro medianoche de Dior, su estilo se sitúa entre el de una princesa y el de una modelo parisina. Y, sin embargo, hay una distancia emocional en ella,
un aura que la hace parecer inaccesible. No concede entrevistas, no persigue a la prensa y rara vez habla ante la cámara. Incluso en fotos espontáneas, hay una leve melancolía en su rostro, la sensación de que sabe exactamente cuánto mostrar y qué proteger. Porque Alejandra es más que una simple nieta real, es una joven moldeada por la complejidad dinástica. Sus padres se divorciaron, sus medio hermanos pertenecen a diferentes ramas reales y nobiliarias, y si bien conserva su lugar en la línea de sucesión de Mónaco, fue despojada de sus derechos reales hannoverianos al convertirse al catolicismo. Esa dualidad, estar en el palacio pero no ser parte del por completo, no hace más que acrecentar su misterio. Es visible, pero apenas visible, presente, pero siempre con un pie fuera de la puerta, y esa tensión la hace inolvidable. Alexandra no intenta ser una celebridad, sino mantenerse a flote en un mundo que busca cada vez más. Y al hacerlo, se ha convertido en una de las hijas de la realeza más discretamente cautivadoras de la actualidad. Pero mientras que la belleza de Alexandra se envuelve en gracia y disciplina, número 4. Barbara Berlusconi, Italia. Nació en el seno de la dinastía más controvertida de Italia, pero no solo heredó el nombre, sino que lo convirtió en un arma. Barbara Berlusconi es hija del fallecido Silvio Berlusconi, multimillonario ex primer ministro y magnate de los medios de comunicación italiano. Eso por sí solo habría bastado para mantenerla en los titulares. Pero Barbara no se conformó con el legado político ni la fama sensacionalista, se adentró de lleno en las dos obsesiones más sagradas de Italia, la moda y el fútbol. A los 18 años, se unió a la junta directiva de Fininvest, el imperio mediático multimillonario de su padre. A los 26 años, se convirtió en miembro de la junta directiva del AC Milan, uno de los clubes de fútbol con más historia de Europa, y llegó a ser su directora general. Ejercía el poder en un espacio dominado casi en su totalidad por hombres, sentada frente a oligarcas, magnates del petróleo y financieros globales, negociando traspasos de jugadores por decenas de millones. Pero no fue solo su puesto lo que impactó a la gente, sino su imagen mientras lo ocupaba. Bárbara posee esa belleza italiana que te deja sin palabras, ojos hundidos, mandíbula definida y un cabello sedoso que ha dejado obsoletas incontables portadas de revista. Ha aparecido en Vanity Fair, deslumbrado en la alfombra roja de Cannes y acaparado miradas en la Semana de la Moda de Milán sin proponérselo. Sin embargo, tras esa fachada pulida se esconde algo más perspicaz, una mujer que se ha dedicado toda su vida a sortear el poder, las críticas y las expectativas. Los medios italianos la escrutaron a fondo, algunos la veían como un peón del imperio de su padre, otros se burlaban de sus primeros roles empresariales, considerándolos simbólicos. Pero Barbara siguió adelante. Obtuvo su licenciatura en filosofía con honores, se convirtió en madre de 5 hijos y utilizó su influencia para lanzar nuevas empresas mediáticas vinculadas a la sostenibilidad y la educación. Aprendió pronto que ser bella en la familia Berlusconi significaba luchar el doble para que la tomaran en serio. Y así lo hizo. Las salas de juntas que antes la subestimaban acabaron escuchándola. Los patrocinadores dejaron de preguntar quién era y empezaron a preguntar por su nombre. Y aún hay misterio. Barbara no corteja a la cámara como lo hacía su padre. Rara vez concede entrevistas. Y aunque el legado familiar sigue envuelto en escándalos políticos y controversias mediáticas, ella ha forjado un camino mucho más limpio, más tranquilo y más fascinante. Barbara Berlusconi no es solo la hermosa hija de un titán político. Ella es la prueba de que la elegancia y el poder ejecutivo no son opuestos, sino aceleradores. Pero mientras Barbara construyó su poder en los negocios y el fútbol, su hija no buscó la fama en absoluto. Nació en ella, se casó con ella. Y ahora, discretamente, está redefiniendo lo que significa ser familia en el corazón del poder político francés. Número 3. Clara Macron, Francia. No es política. No ocupa ningún cargo público. Pero su nombre aún despierta rumores en el Palacio del Elíseo. Clara Macron, hijastra del presidente francés Emmanuel Macron, es una de las figuras más discretamente observadas en la élite francesa. No por haber pronunciado discursos ni generado controversia, sino por su fluida conexión con el arte, el intelecto y la proximidad política, sin siquiera haberla solicitado. Nacida en 1974, Clara es la hija mayor de Brigitte Macron, la primera dama de Francia. Pero a diferencia de su madre, Clara vive lejos de las cámaras de París. Enseña literatura francesa en un liceo privado a las afueras. Sus alumnos suelen decir que habla con la elegancia de quien ha leído todos los libros de la sala 2 veces y probablemente ha escrito 3. Pero no se dejen engañar por su semblante tranquilo. Clara creció en una de las familias más vigiladas de la historia francesa moderna. Cuando se hizo pública la relación de Brigitte con Emmanuel Macron, Francia se sumió en el frenesí.
Clara ya era una joven adulta, y de repente su vida acaparó titulares. De la noche a la mañana, pasó de ser profesora de literatura a ser la hija de la pareja política más heterodoxa de Francia. Y, sin embargo, nunca se inmutó. Mientras la prensa sensacionalista especulaba y los críticos diseccionaban cada foto familiar de Macron, Clara mantuvo un silencio absoluto. Nada de entrevistas, ni quejas públicas, ni memorias. Simplemente porte. Incluso mientras las cámaras la seguían a los eventos presidenciales, lucía maquillaje minimalista, tonos neutros y una mirada que decía: no pedí esto, pero lo llevaré con gracia. Pero lo que realmente cautiva a la gente no es solo su serenidad, sino su belleza. Clara posee una dulzura que contrasta directamente con la energía aguda y performativa de la política francesa. Lleva el cabello recogido con un peinado sencillo, prefiere las perlas a los diamantes y puede hacer que hasta la cena de estado más caótica parezca un poema de Rousseau. En eventos nacionales, rara vez habla, pero dignatarios extranjeros han destacado discretamente su presencia. Los embajadores la llaman la fuerza tranquilizadora de la familia. Y dentro de la alta sociedad francesa, se ha ganado un apodo que lo dice todo: la gracia inatendida. La gracia inesperada. Nunca pidió una vida pública. Nunca buscó influencia. Pero lo cierto es que su moderación se ha convertido en una forma de poder por sí misma. En un país obsesionado con la personalidad y la apariencia, Clara Macron nos recuerda que la elegancia no es ruidosa. A veces, susurra. Pero mientras Clara permanecía tras bambalinas, otra hija se abalanzó sobre las cámaras. Ella no creció en el Elíseo. Creció en la Casa Blanca. Y cuando el mundo la observaba, se aseguraba de que no olvidaran su nombre número 2, Sasha Obama, Estados Unidos. Tenía solo 7 años cuando se convirtió en una de las niñas más vistas del mundo. Y para cuando cumplió 18, Sasha Obama se había transformado de primera hija en un ícono cultural por derecho propio, sin una sola conferencia de prensa, evento de campaña o debut en Instagram. Porque mientras Estados Unidos se centraba en su padre, Sasha, discretamente, forjó una presencia que sobreviviría a cualquier presidencia. Creció en la Casa Blanca, y su infancia transcurrió tras un cristal blindado, agentes armados y titulares internacionales. Pero a pesar de la atención pública, Sasha se comportó con una serenidad que escandalizó incluso a los periodistas más aguerridos. Sonreía cortésmente en las ceremonias internacionales, mantenía la cara impasible en medio del caos y jamás les concedió a los medios lo que querían, un desliz. Pero cuando los Obama dejaron el cargo, Sasha no desapareció. Resurgió, mayor, más sabia y con una presencia que llamó la atención de inmediato. Se acabaron las coletas y los zapatos de charol. Ahora las revistas se apresuraban a analizar la moda elegante, la joyería sutil y el estilo urbano. No posaba ni hacía publicidad, pero de alguna manera, todas sus fotos se volvían virales. Y cuando apareció en Los Ángeles, siendo solo una estudiante universitaria de la USC, caminando por el campus con café helado y sudaderas extra grandes, Internet se incendió. No porque intentara impresionar a nadie, sino porque no lo necesitaba. Los blogs de moda no se cansaban de su estilo natural, y TikTok se llenó de vídeos sobre sus atuendos. Pero bajo el glamour, Sasha se mantuvo completamente reservada. Sin entrevistas ni declaraciones políticas públicas, dejó que todos hablaran mientras ella simplemente vivía. Pero la belleza no residía solo en su apariencia, sino en su moderación. Proviene de una de las familias con mayor presión política del planeta. Y, sin embargo, ha evitado todas las trampas que les tendieron a sus hijas anteriores. Número 1. Malia Obama, Estados Unidos. No solo creció bajo el peso de la Casa Blanca, sino que se liberó de él. Mientras Sasha irradiaba misterio, Malia se convirtió en algo completamente diferente, audaz, creativa y sin filtros. Y al llegar a la edad adulta, quedó claro que no era solo la hija de un presidente, sino una mujer decidida a forjar su propio legado, con su propio lenguaje. Desde los pasillos de Harvard hasta los estudios de Hollywood, Malia ha dejado algo claro: no sigue los pasos de su padre, sino que escribe su propio guión. Literalmente, porque mientras la mayoría de las hijas de políticos se dedican a la diplomacia o la filantropía, Malia dio un giro radical. Entró en el mundo del cine, se unió al equipo de guionistas del estudio de Donald Glover, creó guiones, creó personajes y se ganó el respeto de los productores sin siquiera usar su apellido. Los conocedores dicen que tiene un instinto narrativo que no se puede enseñar. No escribe para complacer a la gente, sino para desafiarla. Y cuando aparecieron imágenes de ella entre bastidores en un proyecto de Glover, los fans no se sorprendieron, sino que se sintieron orgullosos. Porque no había desaparecido del escenario mundial, simplemente había elegido uno nuevo.
Pero la belleza de Malia no reside solo en su carrera, sino en su forma de comportarse en público, con esa elegancia natural que denota inteligencia incluso antes de hablar. Es alta, grácil, siempre serena. Y cuando entra en una habitación, se hace el silencio, porque la gente siente que va 5 pasos por delante. La han fotografiado en festivales de cine, cenas con famosos y eventos de moda, pero nunca por llamar la atención, siempre porque pertenece allí. Y, sin embargo, al igual que Sasha, Malia ha dominado la privacidad. Ha salido, viajado y trabajado en algunos de los lugares más visibles del planeta. ¿Pero escándalos? Ninguno. ¿Drama? Ninguno. E incluso cuando la prensa sensacionalista intentó hurgar, no encontró nada, solo a una chica que vivía su vida con gracia, intocable. Hay una belleza poco común que no necesita escenario, y la de Malia se ha convertido en una especie de modelo para las jóvenes que la observan desde la distancia. Una belleza serena, poderosa y completamente suya. Podría haber saltado a la fama con facilidad. Se ha convertido en un símbolo de algo mucho más poderoso que la fama, la autodefinición. Pero mientras que los Obama criaron a hijas que transitaron por el poder con una gracia discreta, la siguiente belleza de esta lista nació en la realeza y la utilizó para revolucionar el mundo de la moda.